Estoy preguntando eso a Dios. Usted tiene que preguntarle eso al Señor. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo usted se encuentra delante de Dios? Y en este tiempo el Señor está llamando tu atención. En este tiempo el Padre está llamando a ver cómo está tu vida con el Señor, cómo está nuestra relación con Dios. Yo quiero que tú ahí donde tú estás empieces a hablar con el Señor, empieces a esperar algo de Dios. Él quiere tocarte, Él quiere ministrarte, Él quiere que tú le anheles. No necesitas estar en medio de las multitudes para que Dios pueda tocarte. Necesitas tú estar en medio de Él, estar cerca de Él para que Él pueda hacer algo en tu vida. Yo creo que usted puede recibir si usted lo anhela. Yo creo que usted puede percibir si usted lo anhela. Yo creo que usted puede recibir ese toque de Dios si tu corazón está dispuesto, si tu mente está dispuesta. Si empezamos a dejar aquellas cosas que te separan de Dios, puede ser la ansiedad, la preocupación. A veces estamos buscando a Dios, pero al mismo tiempo queremos salir rápido de su presencia. Siempre tenemos un estorbo, siempre tenemos una piedra en el zapato, siempre tenemos algo que en vez de acercarnos a Dios, nos separa de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que te separa de Dios? Vamos a empezar a predicar. ¿Qué es lo que a ti te separa de Dios? Yo quiero que tú tomes la Biblia. Hay una Biblia. Vamos a tocar unas partes de la Escritura. Y hemos titulado el mensaje Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Hay veces que la gente cuando predica, llegó el tiempo de la predicación. Pero la predicación fue lo que hizo que se convirtieran 5,000 en los tiempos de Pedro. Fue la palabra. No es el gran coro, aunque tú tienes que vivir una vida de adoración y de alabanza al Señor. Pero es la palabra la que trae conversión. Es la palabra la que hace que la masa se convierta. El apóstol Pablo tenía un mensaje de multitudes. Y era que cuando ese hombre predicaba, la gente se convertía. Porque el apóstol Pedro, no era Pablo, era lo que ellos tenían. Y ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, aquí vamos a tocar el tema: cómo ser lleno del Espíritu Santo. Cómo ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Dice la Biblia, tengo una palabra profética. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Tengo una palabra profética para tu vida. La palabra profética para tu vida, que están en internet también. La palabra profética para tu vida es esta: en los próximos días, no muy lejanos, dice el Señor para tu vida. Yo quiero que usted cierre sus ojos y usted reciba esta palabra profética. En los próximos días, no muy lejanos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre tu vida y andarás lleno de mí. En los próximos días, en los próximos días derramaré de mi espíritu, no muy lejano, sobre tu vida, y andarás lleno y llena de la presencia de Dios, y andarás lleno y llena de la presencia del Señor. Es una palabra profética. Vamos a estar un poco hablando del libro de los Hechos. Agarra tu Biblia. Y lo primero que yo quiero decirte, que el mensaje de la predicación, el mensaje de la predicación de la palabra es lo que hace que la gente se convierta de sus malos caminos. El mensaje de la predicación de la palabra es como una semilla, hermana Ofelia. Cuando usted siembra la semilla, tarde que temprano dará su fruto. Amén. Usted tiene que esperar a que pronto dé su fruto. Usted lleva batallando con sus hijos para que busquen a Dios. Usted lleva batallando con su esposo para que busque a Dios. Usted lleva batallando con su esposa para que busque a Dios, con sus padres, con sus nietos. Pero usted está sembrando la palabra y dentro de poco eso va a dar fruto. La palabra, cuando usted la siembra, tarde que temprano dará su fruto. Entonces, mira, vamos a estar en los libros de Hechos capítulo 1.
Hechos capítulo 1. Vamos a estar mucho en los libros de los Hechos. Hechos capítulo 1. Usted y yo no podemos ser personas fluctuantes. ¿Cómo así fluctuante? La palabra fluctuante es dejarse guiar por las olas de los vientos. Para donde sopla el viento yo voy. Es como para donde caigan las olas yo voy. Si la ola cae y me regresa, yo me voy con la ola para atrás. Entonces eso quiere decir que tú no puedes estar pensando que hoy busco a Dios y mañana no. Tú no puedes tener una vida de que el domingo voy y busco a Dios, pero en 15 días no busco a Dios. Amén. Tú no puedes estar en ese desorden sentimental, porque es un desorden emocional. Y el Señor no puede moverse en tu vida por emociones, porque si el Señor dependiera de tus emociones, entonces el Señor deja de ser espiritual. Y la Biblia dice que Dios es espíritu. Para Dios establecer el reino de Dios y su justicia en tu vida no es a base de tus emociones, sino es a base de tu espíritu. Porque el reino de Dios es un espíritu. El reino de Dios es espiritual. Y tenemos que nosotros buscar al reino de Dios, a Dios que es espíritu. Lo que este mundo necesita es amor, y el amor está en el Padre. La manera para conectarte con el Señor es en el espíritu. Amén. Ok, el verso 5. ¿Y qué dice el verso 5 del libro de Hechos capítulo 1? Hechos capítulo 1 verso 5. Mira lo que dice: porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Repito, porque Juan, está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el hombre que Dios estaba usando antes de la manifestación del Hijo del Hombre, que viene siendo Jesús. Él bautizaba a las personas en agua para arrepentimiento de pecados. Pero cuando apareció Jesús, entonces vemos a Jesús hablando antes de su partida. Cuando Jesús había resucitado, él duró 40 días con los discípulos y se iban a constituir apóstoles, pero ellos eran los discípulos de Jesús. Y estas fueron parte de las últimas palabras que Jesús le dijo a los discípulos. Usted lo puede ver como una promesa que el Señor estaba diciendo a los discípulos. Dice: porque Juan ciertamente bautizaba con agua, mas vosotros, le estaba diciendo a los discípulos. Le hago una pregunta: ¿usted es un discípulo de Jesús? Amén. ¿Usted es un discípulo de Jesús? Entonces el Señor te lo está diciendo a ti. El Señor te lo está diciendo a ti. ¿Qué es un discípulo de Jesús? Un discípulo de Jesús no es solamente creer, es seguir a Cristo. Porque los discípulos creyeron, pero ellos dejaron lo que estaban haciendo para seguir a Cristo. No es lo mismo creer y seguir. Porque hay mucha gente impía que tú le preguntas que si cree en el Señor y te va a decir: yo creo que hay un Dios. Pero una cosa es creer y otra cosa es seguir. Te hace discípulo de Jesús cuando tú crees y le sigues. Entonces las promesas son para la gente discípula, porque Jesús le estaba dando una promesa a los discípulos. Y la promesa, esa es la palabra profética. En días no muy lejanos te va a visitar el Señor y va a traer una llenura sobre tu vida. Y vas a, yo puedo sentir la unción del Espíritu de Dios sobre ti, sobre este momento, sobre esta plataforma, sobre este momento. Ahora, yo quiero que usted empiece a discernir y a percibir la presencia, a percibir la llenura, porque usted tiene que creerlo. Tú tienes que anhelarlo, que ya lo vamos a tocar ahorita. Más abajo en el verso 8 hay otra promesa. Jesús hablándole a los discípulos. Por eso es que yo quiero que usted vea la palabra. Hay dos promesas en el capítulo 1, verso 5, usted lo está leyendo, y vemos en el verso 8 Jesús está hablando. Obviamente lo están escribiendo, el autor está escribiendo en el libro de los Hechos, pero son las palabras de Jesús. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué es la llenura del Espíritu de Dios? ¿Para qué el Señor te quiere llenar? El Señor te quiere llenar para que tú seas testigo de su poder. Amén. Dice que está Jerusalén, Samaria, Judea y todos los confines de la tierra. Antes del Señor enviarte
a cualquier lugar de la tierra, a cualquier rincón de la tierra, Él primero se va a cerciorar que en el lugar donde tú estás, en el Jerusalén donde tú estás, primero todos puedan reconocer, testificar de que tú estás lleno del poder de Dios, de que tú estás llena del poder de Dios. Para eso la llenura. No es lo mismo que tú vayas a un lugar y la gente no vea a Dios, que vean a Dios en tu vida. Tú no puedes estar expectante, esperando el testimonio de alguien que no conoce a Dios. ¿Qué testimonio te va a dar de Dios si no conoce a Dios? El testimonio de que conoce a Dios es por el Espíritu. Entonces lo que testifica que tú eres un hombre de Dios es el Espíritu. Porque la Biblia dice, el Espíritu da testimonio de que sois hijo de Dios, de que sois un hombre de Dios, de que sois una hija de Dios. El Espíritu da testimonio de ti. Entonces, si tú y yo no estamos en el Espíritu, o por lo menos con los oídos espirituales atentos, no tiene nada que ver con los niveles espirituales. Porque usted puede ser un diácono de la iglesia, pero usted puede estar lleno del poder de Dios. Usted puede ser cualquier rama de la iglesia, brazo, pierna, dedo, pero usted puede estar lleno del poder de Dios. Dice que en los tiempos de los apóstoles apartaban a los diáconos y ellos estaban llenos del poder de Dios. Lleno del poder de Dios es tener sabiduría, tener los dones del Espíritu, saber fluir, tener conocimiento de las cosas del Espíritu, y eso te lo puede dar la palabra. Entonces vemos que ahí la palabra hay dos promesas: y recibiréis poder. Lo primero, siempre a toda persona le llega su día de visitación. Eso está, vamos a tocar el punto, Hechos capítulo 2. Vamos rápido, vamos a estar en los libros de los Hechos. Hechos capítulo 2. Lo primero, siempre a toda persona le llega su día de la visitación de Dios. ¿Qué es visitación de Dios? Un encuentro. Hechos capítulo 2. Un encuentro, un de repente, un bautismo del Espíritu, la llenura, el Pentecostés. Un creyente conoce que un Pentecostés es un descenso del Espíritu del Señor sobre su vida, sobre un entorno, sobre una casa. Ahora, Hechos capítulo 2, verso 1, 2 y 3 y 4, dice la Biblia: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En el verso 2, y de repente, dice la Biblia, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Amén. Entonces, según Hechos capítulo 2, dice que ellos estaban unánimes juntos. Para que un Pentecostés, según la Biblia, se manifieste, para que un derramar del Espíritu se manifieste, usted y yo tenemos que estar unánimes juntos. Usted y yo tenemos que estar juntos. Y aquí yo quiero enfatizarme. Para que un de repente, porque está hablando de repente, de un soplo del viento del Espíritu, tiene que haber una unidad. Y vamos a tener que usted dejar sus peticiones a un lado, porque usted necesita un milagro en su casa, usted necesita un milagro en su generación, usted necesita un milagro en su hogar, en su finanza. Es el problema que tiene todo el mundo, cada quien en alguna área más específica que otra. Pero dice que ellos estaban unánimes juntos orando, estaban esperando la visitación, la promesa que el Señor le había dado. ¿Qué? Que recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, estamos más en una oración para que Dios responda nuestras peticiones materiales y físicas. Estamos poco anhelando un mover del Espíritu. Amén. Entonces Dios, en otras palabras, te está diciendo: yo puedo resolverlo todo, pero con mi Espíritu. Yo puedo resolver las dudas que tú tienes, pero con mi Espíritu. Si tú me sigues orando por la casa, si tú me sigues orando por el carro, si tú me sigues orando por la misma de siempre, por lo que ora tu vecino, por lo que ora tu primo, por lo que ora todo el mundo, eso es la misma oración. Pero si tú me oras por el Espíritu,
Si tú me oras por la presencia, si tú me oras por el fuego, si tú me oras por el tsunami, si tú me oras por el mover del Espíritu, entonces yo iré de los cielos. Mira lo que dice la Biblia. Lo primero, a toda persona le llega su día. A toda persona le llega su de repente, hermano. A toda persona cuando anhela la presencia le llega su día, le llega su momento. Entonces hoy podemos ver personas que no quieren buscar de Dios y que no quieren nada con Dios. Entonces nos pararemos delante de Dios un día y Dios te preguntará: ¿qué hiciste? ¿En qué te entretuviste? Yo te estuve mostrando, anhela mi presencia, anhela mi espíritu. Y tú no podrás decirle, yo no podré decirle a Dios que no se me estuvo diciendo. Y tú no podrás decirle al Señor que no se te estuvo hablando eso. Porque es algo particular que nosotros tenemos para argumentarnos y decirle: no, Señor, es que fulano, aquel, es que aquel o aquella. No, esto es individual. Tú tienes que buscar a Dios porque la llenura fue individual. Pero lo que provocó la llenura en ese tiempo fue la unidad. Y hoy vemos gente que no está unida en el espíritu, porque cada quien está buscando lo suyo. Cada persona está buscando sus propios ideales. Cada persona está buscando. Algunos están buscando llenar su propia iglesia. Algunos están buscando su propio dinero. Algunos están buscando lo que a ellos les parezca. Un mejor contrato, un negocio o cualquier cosa. Entonces no vemos que en la Biblia separaron una gente en una casa. Dice que el cual llenó toda la casa, el cual llenó toda la vivienda, el cual llenó toda la iglesia. Entonces no es un tema de cantidad, sino es un tema de calidad. 30 no podrán provocar lo que 12 pueden orar. 120, en la multiplicación de 120 muchos se convirtieron, se expandió el evangelio. Aquí el tema no, lo que puede hacer 12 llenos del Espíritu, 12 llenos del Espíritu, 30 llenos del Espíritu, 50 llenos del Espíritu. No es un tema de cantidad, es un tema de disposición. Es un tema donde tenemos que decirle a Dios: Señor, yo voy a sacrificar mi trabajo, yo voy a sacrificar el tiempo que yo le invierto para buscar un mover. Así es. Para buscar un mover del Espíritu. Dice, lo primero que tienes que hacer es, tienes que orar para que ese día llegue pronto. Lo primero, tienes que orar. Primero, ese día te llega, que es tú de repente. Lo segundo, tienes que orar para que ese día llegue. Ellos estaban orando. Jesús había ido y había dejado 2 promesas ahí con ellos antes de irse. Verso 5 y verso 8. Entonces lo primero, ese día llega, ese de repente va a venir. ¿Qué es lo que te estábamos profetizando? Ayer el Señor me daba esa palabra y me hacía sentir esa palabra. Vienen los días donde yo voy a derramar mi espíritu y no está muy lejos sobre ti. Porque hay mucha gente que de verdad necesita un toque de Dios para que su vida sea transformada, para que de verdad busque a Dios, para que de verdad se enamore de Dios, para que no haya otra cosa más importante en tu vida sino en la presencia de Dios. Lo segundo, tienes que orar para que ese día llegue pronto. Ora para que ese día venga sobre ti. Ora para que ese día se manifieste sobre tu vida. Entonces tú empiezas a cambiar tu oración. Tú empiezas a decirle a Dios: Señor, yo voy a empezar a anhelar tu presencia. Voy a empezar a anhelar la llenura de tu espíritu. Voy a empezar a llenar. Y usted empieza con devoción. Usted empieza a decirle a Dios: yo necesito tu llenura. Yo necesito que tú me llenes. Yo necesito que tú me llenes de tu espíritu. Yo necesito que tú... Entonces hay una necesidad ya en tu espíritu. Ya tu espíritu está anhelando eso. Ya tu espíritu está anhelando que tú, gloria a Dios, reciba ese poder. Lo que el Señor te había prometido. Dice, tercero, unánimes. Cada uno fue lleno, pero estaban anhelando y buscando a Dios. Estaban juntos orando, unánimes, juntos. Se ponían de acuerdo y recibían lo que pedían. Mira lo que la Biblia dice, Lucas capítulo 11, verso 13. Lucas capítulo 11, verso 13. Lucas capítulo 11, verso 13. Dice la Biblia: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Repito,
Pues si vosotros siendo malos, está hablando a nosotros. Lucas capítulo 11 verso 13. Lucas 11 verso 13. Pues si vosotros, estamos hablando de nosotros, nos están diciendo nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces el Señor está diciendo, si tú me pides al Espíritu Santo, si tú me pides la llenura, yo te lo voy a dar. Entonces tienes que empezar a hacer una intención tuya por pedirlo. Así como tú y yo pedimos cosas, así como tú y yo pedimos cosas que a veces no te van a convenir, no te van a edificar. ¿Y hasta cuándo nos vamos a entender nosotros que tenemos que dejar de estar pidiendo cosas que no edifican? Tenemos que dejar de estar pidiendo cosas que no te llenan. Tenemos que estar desenfocarnos de cosas que no nos van a edificar a nosotros mismos. Tú no puedes tomar cosas del mundo para traer llenura a tu vida. No estamos hablando del mundo, estamos hablando del Espíritu. ¿Hasta cuándo tú vas a dejar las vanidades de este mundo? Porque eso no nos llena, no nos edifica, no nos transforma. Es que no se trata, gloria a Dios, de que el pastor le caigo mal porque está predicando eso. Estamos hablando de tu vida íntima con el Señor, de tu llenura. Estamos hablando de tu intimidad con Dios. Estamos hablando de lo que tú necesitas. Estamos hablando de lo que tú necesitas en este tiempo. No es la ciencia, no es lo último de moda, no son los últimos tenis, no es el último iPhone, no es eso. Es la presencia de Dios, la llenura de Dios. Que tú puedas, gloria a Dios, estar lleno de la presencia. Pero tiene que haber una intención. Ellos estaban unánimes juntos, estaban buscando a Dios, estaban anhelando la presencia de Dios, estaban orando, estaban ahí dispuestos. Y usted y yo tenemos que estar dispuestos, amado, dispuestos. Y yo creo que si ellos pudieron, yo creo que usted también puede hacerlo. Yo creo que yo puedo hacerlo. Tenemos que llenarnos de su espíritu para poder ser personas que están aprobadas y selladas por el Señor para X misión, para predicar este evangelio, para dar a conocer las buenas noticias del evangelio. Entonces mira lo que dice, se ponían de acuerdo. Mateo 7 verso 7, libro de Mateo capítulo 7 verso 7. Miren lo que la Biblia dice. Mateo 7 verso 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Verso 8. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mira lo que dice el verso 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Mira lo que dice el verso 10. Oh, si le pide un pescado le dará una serpiente. En el verso 11, pues si vosotros, siendo malos, repito, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos para dar buenas cosas a los que le piden. Amén. Cuando tu hijo te pide algo de comer, tú no le das una piedra, tú le das lo que él te está pidiendo. Mamá, quiero comida. Entonces la mamá va y le hace comida. La mamá no le da una piedra, le da una comida. El papá no le da una piedra, le da una comida. Cuando el hijo viene a su padre le da lo que su hijo le está pidiendo. En este caso, le está pidiendo de comer. Dice que no le dará una piedra ni tampoco una serpiente. Entonces, el Señor le está queriendo decir: yo quiero que tú me pidas como te conviene. ¿Cómo es como te conviene? Aprende, hijo, y aprende, hija, en este tiempo, que lo que tú necesitas es una llenura de mi presencia. Que lo que tú necesitas es mi palabra, es mi Espíritu Santo, es mi espíritu, es la presencia de Dios. Usted tiene miles de peticiones, pero no puede resolverlo solo, sola. Tú no puedes resolver los obstáculos que tienes. Tú no puedes resolver las dudas que tienes, las incertidumbres que tienes, las adversidades que tienes. Está lleno de problemas, está lleno de angustia, de muchas cosas. Pero tú y yo no podemos resolver eso. Mira lo que dice la Biblia, Zacarías capítulo 4, verso 6. Zacarías capítulo 4, verso
6. ¿Alguien que me lo lea, nena? O hermana Ofelia. Zacarías capítulo 4, verso 6. A ver quién, si me lo lee, por favor. Zacarías capítulo 4, verso 6. Gloria a Dios. Zacarías capítulo 4, verso 6. Eso está en el Antiguo Testamento. 4, verso 6. 4, 6, sí. Entonces respondiendo y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová. ¿Sabes? Que dice: no con ejército ni No con ejército. con fuerza, sino con espíritu. Ok. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén, hermano. Dice que no con ejército, no es con espada ni con ejército, sino con qué? Con mi espíritu. Con su Santo Espíritu, o sea, con el Espíritu Con su Santo Santo. Espíritu. Entonces, tú no puedes resolver nada, yo no puedo resolver nada en este tiempo, sino con el Espíritu del Señor. O sea, el Señor te está diciendo y me está diciendo que los conflictos emocionales que tú puedes tener no son con tu forma de pensar, sino con el Santo Espíritu. El Señor te está diciendo que la depresión que puedes estar teniendo no es con una pastilla que tú te tomes. No, que para quitar la tristeza. Eso es temporal. El insomnio que tienes, me voy a comer una pastilla, una gomita para poder dormir. Eso es temporal. Eso es temporal. El único que te puede dar el sueño es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer cuando ya no hayan pastillas para dormir, para la depresión? Vamos a un problema ahí. Entonces, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Dice, no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la adversidad que tienes? ¿Cuál es? ¿Cuál es la adversidad que tienes? El inconveniente que tienes. ¿Cuánto tiempo llevas batallando eso? Años, ¿cierto? O mucho. Entonces te está diciendo el Señor que no esa es la manera como tú lo piensas hacer. Esa es la manera del Espíritu. Esa es la manera del Espíritu Santo. Esa es la manera del Espíritu Santo. Si entendemos que es con Él lo podemos resolver todas nuestras batallas, reconociendo que nuestra vida misma lo necesita a Él. Ahora, aquí entramos en un tema más profundo. Y es que tú no buscas a Dios porque tienes una necesidad para resolver algo. Eso puede ser un punto de iniciación donde Dios lo permite, pero para que tú te enamores de Él, para que tú te enamores del Rey de Reyes y del Señor de Señores cuando tú más lo buscas. Pero realmente tu relación no se identifica de que Dios puede llenar tu necesidad, ya sea material o emocional. No, tu relación es espiritual. O sea, tú y yo tenemos que volver a Dios, tenemos que volver al Señor, tenemos que volver a relacionarnos con Él, a relacionarnos en su presencia con Él, a volver a reconocerlos. Señor, yo te anhelo. Señor, yo anhelo tu presencia. Señor, yo anhelo tu espíritu. Señor, yo anhelo tu... Y que hay gente que no puede negar. Mire, cuando yo me había apartado años atrás del Señor, que duré años apartado, yo cuando sentí el toque de Dios, yo le reconocí a Dios. ¿Sabes qué? Yo, Señor, yo tengo necesidad de ti. Sí, porque llega un momento que nos callamos, me hago el bravo, me hago la brava, me hago el que no quiero nada con Dios, pero por dentro estás más necesitado que nunca. Por dentro estás más necesitada que Dios por nunca. Entonces estás esperando a que las circunstancias te lleven a un rincón. Pobrecito yo soy la víctima, todos me odian, ninguno me quiere, pero por dentro tienes necesidad de Dios. Por dentro necesitas al Espíritu Santo, porque el único que lo resuelve es Él. El único que resuelve todos nuestros problemas es el Espíritu Santo. No son la gente, no son las personas, no es el entorno, no es la gente a tu alrededor. No, la gente a tu alrededor necesita del amor, del mismo amor que tú y yo necesitamos también. Entonces este mundo necesita el amor. Necesita el amor. Tú necesitas ese amor. Entonces basta de poner el dedo afuera y reconocer que somos primeramente nosotros los que necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Es su llenura. Entonces dice la Biblia
Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios capítulo 6, verso 12. Mira lo que te está diciendo el Señor en su palabra. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Contra qué? ¿Sangre y qué? Carne. Y carne. Y dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado esto, estar firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y el calzado a los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada de ¿qué? Y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. La palabra del Señor es la espada del Espíritu. La Biblia dice que la palabra de Dios es espada de dos filos. O sea, la palabra te defiende por dentro y te defiende por fuera, porque es espada de dos filos. La palabra te defiende, porque cuando usted saca su espada, haga así, saca su espada. ¿Cuándo saca un caballero su espada? Cuando la va a usar. ¿Cuándo saca un caballero su espada? Cuando la va a usar. Cuando no la usa, la tiene ahí. Entonces, cuando usted saca su espada, que es la espada del Espíritu, es para defender tus temores por dentro y defender los temores que tienes por fuera en este tiempo. ¿A qué tú le tienes temor? Si Dios te está diciendo, búscame. Yo siento a Dios como bocina, búscame. Busca mi presencia. Tenemos que llenarnos de su Espíritu. La llenura de su presencia de Dios. Su palabra es la espada del Espíritu. Es esa espada poderosa. Es esa espada que hace que todo se rompa. Es la espada del Espíritu. Lo que hace, lo que te levanta, lo que te fortalece, lo que te guarda, lo que te cuida. Defiéndete con la palabra. Defiéndete. Dice, ¿qué le dijo el Señor cuando fue llevado al desierto? Cuando tuvo el encuentro con el enemigo. Fue tentado. Y cuando fue probado por la comida, por el pan, Él se defendió por la palabra. Digo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, de la palabra del Señor. Se defendió con la espada. Defiéndete con la espada del Espíritu. Defiéndete con la palabra del Señor. Defiende a los tuyos con la palabra de Cristo. Defiende a los tuyos, Señor. Tu palabra dice, Padre, que habita el amigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, ¿en quién confiaré? La Biblia dice, levantaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vino de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, dice el Señor. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me pastoreará. Junto a aguas, Samá y Samá. Entonces la palabra te defiende. La palabra te catapulta a otro nivel. La palabra hace que tú seas un discípulo, que tú seas un seguidor de Cristo. Los discípulos que estaban llenos del Espíritu Santo. Regresa al libro de Hechos. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Está después de los evangelios, acuérdense. Hechos capítulo 4, verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, sobre todos ellos. Mira, párale bola. Y con gran poder. Y después dice, y abundante gracia. Los apóstoles que estaban llenos del poder. Tú quieres poder del Espíritu y tú quieres la abundante gracia de Dios. Entonces llénate de la presencia del Señor. En este tiempo vale más la relación con el Señor. Cuando tú empieces a estar en conflicto con los hombres, sí, pero estás cerquita del Señor, entonces estás bien. Porque el Señor dijo,
Yo no vine a traer paz. ¿Sabe por qué Jesús no vino a traer paz? Porque Él vino a rebelarse contra el sistema. Y todo el que es discípulo de Cristo, todo el que es discípulo de Jesús, se revela contra el sistema. Dios quiere gente que se revele contra el sistema, porque el sistema te apaga el fuego, el sistema te oprime, el sistema te aparta del Señor. Y tenemos que entender que más vale estar lleno de su Espíritu, más vale estar lleno de la presencia de Dios. Hay gente que Dios le está diciendo hace mucho tiempo: necesitas mi espíritu, necesitas mi espíritu. Tú no puedes estar caminando en dos aguas, no puedes estar caminando de la manera equivocada, de la manera errante. Tienes que tener el espíritu de Dios, tienes que anhelar la presencia de Dios, tienes que convertirte de todo corazón, tienes que anhelar la presencia del Espíritu. Es el Espíritu Santo. Para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? Mire, hermano, a veces uno se siente raro y uno dice: pero Señor, ¿dónde está? Y aparece el Señor. Porque el día que no sentimos a Dios, hermano, eso es caótico. O por lo menos eso me ha pasado a mí, no sé a usted. Yo creo que a usted sí le ha pasado. A veces tengo que preguntarle al Señor: Espíritu Santo, ¿qué pasó? Te contrité. Espíritu Santo, pero mira la guerra que tengo, mira esto. No, pero yo quiero hacer así, Señor, perdóname. Y el Espíritu Santo vuelve y se manifiesta. ¿Por qué? Sin el Espíritu Santo tú y yo no somos nada, y tenemos que entender eso. Somos personas que caminamos sin vida. Somos personas que caminamos sin vida, sin la presencia del Señor. Es el Espíritu de Dios. ¿Cuándo va a ser el día que tú vas a reconocerle a Dios que necesitas su Espíritu? Esto es para ti. Yo estoy mentalizado con eso. Yo me levanto todos los días diciéndole al Señor gracias. Pero más que gracias, es decirle al Señor: necesito tu Espíritu, necesito tu presencia, necesito tu unción, tu manifestación. Yo soy templo del Espíritu, pero necesito que se manifieste. Que se manifieste. Porque el Espíritu de Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. No se manifiesta en todo lugar. Él quiere tocar la vida. Dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde hay pecado, pero puede sobreabundar la gracia, pero tiene que haber un anhelo. Si tú no lo anhelas, no va a haber manifestación del poder de Dios. Tú tienes que anhelarlo. Tienes que anhelar la manifestación del Espíritu. Tienes que anhelar su presencia. Tienes que anhelarlo a Él. Tienes que anhelar su llenura. Y vamos a estar hablando, predicando de esto mucho tiempo. La llenura del Espíritu Santo. Entonces hoy usted predica. No lo digo por usted. Cuando se habla del Espíritu Santo, la gente se va poniendo de pie y va brincando, van diciendo aleluya. Pero hoy vemos gente, cuando hablamos del Espíritu Santo, no hay una respuesta a su espíritu. No tiene que brincar para que usted esté endulzado con el mensaje. No tiene que hacerlo. Porque de qué nos sirve gente aquí que brinque y que salte afuera. No da testimonio de que es un hijo de Dios, con una hija de Dios. Ahora yo entiendo que Dios está reparando la iglesia. ¿Por qué tu tristeza tiene que apartarte del Señor? ¿Por qué tus problemas tienen que separarte del Señor? ¿Por qué tus problemas, por qué tus confusiones en tu mente, tu guerra mental tiene que separarte de Dios? Porque hay cosas que tienen que separarte de nosotros. ¿Por qué? Entonces, yo literalmente le digo siempre al Señor: Señor, lléname todo el tiempo. Lléname con tu espíritu, lléname con tu presencia, lléname con tu unción. Porque entendí que la presencia de Dios, entendí que la llenura de Dios es lo que me hace tener vida. Es lo que hace que yo me mantenga. Es lo que hace que yo me mantenga con esperanza. Mire qué terrible es poner la esperanza en los hombres. Qué terrible es poner su fe en los hombres. Pero qué hermoso es poner su esperanza en el Señor. Qué lindo es poner su esperanza en Cristo. Qué lindo es depender del Señor.
Qué lindo es volcar su corazón al Señor. Qué lindo decirle al Señor: Señor, tócame. Señor, lléname. Señor, llena mi vida. Señor Padre, si tú me llenas, yo puedo ser ese instrumento para que otros se llenen. Si tú llenas mi vida, yo puedo ser esa herramienta para que donde tú no estés, allí yo pueda llevar tu palabra, allí yo pueda llevar tu mensaje. Entonces, Dios que está buscando a alguien que se llene. ¿Quién se quiere llenar? Amén. Porque en los tiempos de los Pentecostés, dice que estaban hablando en otras lenguas, reba, shama, nama, quema, hablaban en otro idioma, y hablaban mandarín, y hebreo y todo, y arameo. Entonces había un grupo que estaba lleno, y habían otros que estaban diciendo: esto por qué están borrachos, esto por qué están haciendo esto, esto porque. Entonces yo entiendo que en un mover hay gente que quiere con Dios y hay otros que no quieren nada con Dios. Yo entiendo que en un mover hay gente que dice aleluya, gloria a Dios, pero hay otros que no quieren nada con Dios. Entonces yo entiendo que es la disposición de las personas. Entonces yo entiendo que es el corazón lo que Dios te está diciendo. Es tu corazón lo que Dios está pidiendo. ¿Cuándo va a ser el día que te vas a meter con Dios? ¿Cuándo va a ser el día que vas a buscar a Dios? ¿Cuándo va a ser el día que tú entregas tu corazón? Hombre, no, hermano Ofelia, no se canse de buscar a Dios. No se canse, nena, de estar buscando la llenura. No se canse, aunque vea lo contrario, aunque haya cosas que no estén pasando. No se canse de buscar a Dios. No te canses, nena, de buscar la llenura del Espíritu. Yo recuerdo cuando estaba en Colombia, años atrás, estaba yo apartado. Y cuando yo salía a hacer cualquier diligencia, mi mamá me decía: allí va el hombre de Dios. Y yo: ahí está mi mamá. Allí va el hombre de Dios. Ahí va mi mamá diciendo: ahí va el hombre de Dios. Y como mi mamá me ató esa palabra. Y después yo terminaba. ¿Sabe qué pasó? Los últimos tiempos, cuando antes de venirme, ahora el que levantaba los ayunos en la casa era yo. Ahora el que levantaba los devocionales en la casa era yo. Ahora el que predicaba era yo. Ahora el que hacía la vigilia era yo. Y yo cargaba con mi mamá. Ella me ató con una palabra. Quizá hay gente que ahora no entiende lo que se le está hablando, pero sí hay gente que sabe que Dios lo está llamando. Hay gente que sabe que Dios lo está llamando, porque la palabra, cuando viene del Espíritu, nunca cae a tierra, siempre llega a un corazón. Estábamos predicando en la calle y fuimos a un lugar. Fuimos a una tienda mexicana y empecé a predicar. Y rapidito se amontonaron como 20 personas ahí y empezaron a escuchar el mensaje. Y todos así, pero nadie decía. Y amén, amén. Cuando hice el llamado, uno solo hizo la oración. Entonces la Biblia dice: porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos, dice la Biblia. No se preocupe, el que me mira ahí, no se preocupe. Cuando usted hace el llamado y uno se convierte, pero tenía que convertirse 20, tenía que convertirse 50, tenía que convertirse 200, se supone, porque Pedro predicó y se convirtieron 5,000. Pero también hubieron unos que criticaron el mover de Dios. Entonces yo entiendo que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir creyendo a Dios, porque este evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. Porque puede ser que en lo que usted esté perdiendo el tiempo, en eso que usted esté perdiendo el tiempo, está dejando de ganar almas para otros que sí quieren con Dios. Dice la Biblia que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Jesús vino a los suyos, vino a su tierra, vino a su gente y no le recibieron. No quisieron nada con el Señor. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Se sacudió el polvo y se fue con la gente que sí quiso. Allá estaba esperando una samaritana que se sentía pecadora, que tenía 5 esposos y el que tenía no era su esposo. Estaba en un pozo sola, estaba ahí triste. Pero cuando tú quieres y necesitas a Dios, tú esperas ese de repente de Dios. Había un Bartimeo tirado a un lado del camino llorando, mendigo de la sociedad, tirado. Estaba Jesús pasando. La gente, los que estaban con Jesús, querían estar con Jesús, pero él no podía estar cerca de Cristo. Y empezó a decir: hijo de David, quiero que me cambie, quiero que transforme mi corazón. Y empezó a clamar. Tú no recibes porque no clamas, porque no buscas.
Tienes que buscar, tienes que clamar. Y dice que lo mandaron a llamar porque escuchó Jesús su voz. ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Quién me está diciendo mi nombre? ¿Quién me está buscando? ¿Quién me está llamando, Señor? Es Bartimeo. Tráiganlo. Tráiganlo. Y dice que recibió su vista. La mujer del flujo de sangre. Venía pasando Jesús también. Parece que hay gente que no ha entendido lo que representa a Cristo, lo que representa la presencia de Dios. Parece que hay gente que no ha entendido lo que representa el Espíritu Santo de Dios en sus vidas, lo que representa la presencia de Dios en sus vidas. Porque no se trata de ti y de mí, se trata de la presencia de Dios en nuestras vidas. Estaba pasando Jesús también, porque había gente que amaba a Jesús. Y la mujer del flujo de sangre llevó 12 años con una enfermedad. Llevó 12 años pagándole a los médicos. Llevó 12 años sin ver un milagro. Pero ella no necesitaba un milagro de sanidad. Ella necesitaba una salvación. Hay gente que no necesita su sanidad. Hay gente que necesita ser salvada. Entonces dice que ella habló consigo mismo. Y digo, si yo pudiera tocar el borde del manto, llamado, en medio de la multitud. Hay gente que está loca por tocar a Dios. En medio de tanta multitud, hay gente que está loca por darle la mano a Cristo. En medio de la multitud, hay gente que está desesperada por tener la llenura de Dios. El que no recibe es porque no quiere. Porque una cosa es que usted tenga batalla y otra cosa es que usted no se disponga para buscar a Dios. Porque Dios entiende tus luchas, Dios entiende la persecución, Dios entiende lo que estás viviendo. Dios lo sabe. Él sabe de qué tú necesitas. Él sabe de qué tú y yo necesitamos. Pero eso se trata con el Espíritu, perdón. Y dije, si pudiera tocar el borde del mar, según la ley, cerca del maestro, no podía estar envuelta en la gente, vivía apartada. Tenía que estar apartado de la sociedad porque se conocía como una persona inmunda. ¿Y sabe qué significa eso en este tiempo? En lo que se encuentra la iglesia. La mujer de flujo de sangre viene representando una tipología de iglesia en este tiempo, donde se siente indigna por el pecado, se siente indigna por los errores. Pero Dios que está diciendo, no te sientas indigno, no te sientas indigna. Yo solamente quiero que vengas a mi presencia, porque te estoy esperando en mi presencia. Estoy esperando a que me busques, estoy esperando para tocarte. Hay gente que no ha entendido, aleluya, que tiene que dejar el miedo por buscar a Dios. Deja el miedo por buscar a Dios. Si tú supieras que Él está esperando por ti, Él está esperando que dobles rodillas, Él está esperando que dobles su rodilla, Él está esperando que le clame, que como Bartimeo clame, que como la mujer del flujo de sangre diga, oh, yo me voy a atrever a tocar algo de Dios, a tocar su manto, a tocar su tela, a tocar algo de Dios. Shenda kamalama shendi. Maleva shikunato aye. Nuayendus nikaitore. Ya no hay respeto por la palabra, ya no hay reverencia por la palabra de Dios, ya no hay temor por la palabra. La gente eleva. El problema no son los hombres, el problema es el corazón de los hombres. El problema es la gente tiene que entender que necesitamos ser sanos, y solamente la presencia puede traer sanidad a los corazones. Solamente la presencia de Dios puede limpiar los corazones. ¿Quién subirá al monte santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Dios quiere decirte, la única manera para que griegues, para que le vengas al monte santo, es que la presencia te limpie y me limpie. Es la presencia de Dios en tu vida. Eso es lo que importa, aleluya. Es la presencia del Señor sobre tu vida y sobre mi vida. Aramayama, Shekwaye, Ninaetoye, Nametu Tustikia. Yo soy el que quito la depresión, te dice el Señor. Yo soy el que sano las heridas. Yo soy el que quito el dolor. Yo soy el que quito la enfermedad. Yo soy el que sano. Yo soy el que libero. Yo soy el que cambio. Yo soy el que transforma. Yo soy el que soy, te dice el Señor. Yo soy el que cambia las vidas. Yo soy el que transforma las vidas.
era basama. Maleva kwayendo tu anendu kusti. Lebronsti y anansta lama shama. Póngase de pie ahí y está yendo. Y empiece a hablar con Dios y diga al Espíritu Santo, ven y lléname. Espíritu Santo, ven y llena mi vida. Oh, mashama, namashama. Espíritu Santo, ven y llena mi mente. Espíritu Santo, ven y lléname. Dile, Espíritu Santo, no puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir. Yo te necesito. Yo tengo errores. Yo tengo fallas. Pero vengo reconociendo delante de ti que lejos de ti nada puedo hacer. Que lejos de tu presencia nada puedo hacer. Quizás muchos no quieren nada contigo, pero yo sí quiero contigo. Yo sí quiero la presencia de Dios. Yo sí quiero, yo sí anhelo la presencia. Shama. Usted tiene que entender, leva cama. Dígale a Dios, lléname. Dígale a Dios, lléname. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser la misma. Me cansé. La economía no fluye. No fluye el dinero. No fluyen las cosas. ¿Qué importa que no fluya nada de eso? Que fluya el Señor en tu vida. Que fluya la presencia. Aisa. Ven, canamando y shalego allá. De Yonsi Canandi Turisto Lendo Nusti Lendo Nusti Lendo Nusti Lendo Nusti. Aleluya. Que por lo menos se atreva a buscarle. Que por lo menos se atreva a pedirlo. Pida al Espíritu. Pida la presencia. Pida la llenura. Pida el poder de Dios. Aleluya. Pida Mama Shama. Ema Koba Shama. Pida la presencia de Dios. Pídala ahora. Y diga, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, lléname. Transfórmame, cámbiame, límpiame. Haz algo a lo que quieras conmigo, pero rompe las cadenas en mi vida. Rompe las cadenas. Cámbiame, Señor. Cámbiame. Porque lejos de ti no puedo estar. Lejos de ti no puedo. Diga, no puedo. Yo te necesito, Espíritu Santo. Dame a mí lo que otros no quieren. Dame la presencia. Dame la llenura. Dame la bashama. Dame la macubayendo. Y rabashama. Ahora sobre ti, sobre tu vida. Anhela la llenura. Anhela el toque. Rebonstalaisha. Mayanans dikitaya. Maitaye sama. Baroma guiarenus dikonoane. Turabias tendi kitama shendurusti. Dudus turusti kitu istaliendo. Maruba shiki niamando bashendi. Nura babaiso. Rebo bahimaneko vans to lusta. Ipayeto neturusti kindalaman sokiti. Ribishti ribi kimin sokima. Ibansto ruba shindurusti. Itarendo rusti. Berabrashendo. Liparendo rusta rama kindolenstu. Rebosh talento lupa yetwa. Le mama shama. Le padwana duato alendo ruba shika. Ikai. Ukaya nenstu rubaisa. Nakuayendo ruba shama. Endarabakima sama. Emarakima soha. Erabakama sama. Erabakima lama soha. Bebeiso. Repepeiso. Repepepepeiso. Repapapaisa. Iparabasama. Irababashenda. Irapapapapayendurusti. En el nombre de Jesús. Amayama. Amayama shenda. Endabakama sama. Endabakima lama sama. Ebakama sama. Ibakenda lama kima soha. Imakama lama kama lama soha. Ederebekeyama. Baua shama. Maluba yetwa. Itayendo rusti. Dando remanstomi. Y rabashama. Ahora. Hermano Felia, venga para acá. Shamaya. Ebakima soha. Baruba shenda. Ibakoma lama shama. En el nombre de Jesús. Eba shama. Ema kama shama. Erebekema shama. Ibakama lema shama. En el nombre de Jesús. Roba shama. Fuego de Dios sobre ti. Fuego de Dios sobre tu vida.
Fuego de Dios sobre tu vida. Fuego de Dios sobre tu vida. Y Rabashama, Ebakuma Lendurusta, y Fue Samau, Lepawalendu, Marubasheu, Auta, Shau, derramaré de mi espíritu, rebonsta, Shamababai, Repepepepepepe, Marubashama. Hay cosas que no pueden ser más un obstáculo. Hay cosas que no pueden ser más un obstáculo. Hay cosas que no pueden ser más un obstáculo. No puede ser más un obstáculo en tu vida. No puede ser más un obstáculo. Yo vengo profetizando. Hay cosas que no pueden ser más un obstáculo. No será más un obstáculo en tu vida. No más Shama, no será Macaba. Siento el poder de Dios, siento la unción de Dios. Shewakai, Shama, Shamakai, Lebo Ashenda, Itawalendu, Ewawalegu Ashenda. Hay cosas que no pueden ser más un obstáculo. No serán. Yo voy a limpiar el camino. Voy a limpiar el camino para que ustedes pasen. Yo voy a llenarte, voy a llenar de mi espíritu. Voy a llenarte, voy a llenar tu vasija del aceite. Sheba, allí recibe. Eva Kabashana. Voy a llenarte, voy a llenarte, voy a llenarte, voy a llenarte. Y Masheko Ayendu, Nareba Babaisa, llénate, Lebai, Lebawa, Shamawa, Levando a tua hizo, Shaneco a tua. En el nombre de Jesús, viene llenura. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Rabashama, y Rabakema, Lepa Papaisa, Lebrakai, Lebra Shamendu.